Bien, gloria al Señor. Iglesia, en esta noche, amén, os doy gracias, amén, por lo maravilloso y grande que es Dios, porque Él en esa noche le ha placido a mi Dios, que traiga un cachico de la parte de Dios. Gracias, pastor, por permitirme en esta noche traer un pequeño consejo de la palabra de Dios. Y créemelo, hermano, tenemos un Dios que a veces nos sorprende. Bueno, siempre nos está sorprendiendo. Pero quiero decirte que hoy Dios me ha sorprendido porque tengo una palabra en la cual hay personas que se sienten como está en este mensaje que voy a traer de parte de Dios, o Dios me va a utilizar. Por eso, antes de hacer nada, hermanos, doy gracias a Dios porque tenemos un Dios maravilloso. Y me voy a presentar delante de Dios, porque si algo tenemos y algo recibimos, es porque Él quiere, iglesia. Por eso vamos a adorar y a presentar el mensaje en esta tarde, o al portador que soy yo. Señor Jesús, en esta noche, Dios, te di gracias, Padre, por lo maravilloso y grande que tú eres, Señor. Querer decirte, Dios, que necesito que me trates cada día, que me necesito, Dios, que limpies. Padre, te ruego, Dios mío, que me des fuerzas para predicar tu palabra en esta noche. Reconozco que soy pecador, que no sirvo ni valgo para nada, pero comprendo que cuando nos dejamos en tus manos, Padre, tú puedes hacer algo maravilloso en esta noche. Por eso te ruego, Dios mío, Señor, que tú hables a tu pueblo, que me calles a mí y utilices, Señor, este instrumento malo y pecador, pero que tú utilices ese utensilio, Dios mío. Por eso te di gracias. Gracias por lo bien que nos haces, por lo maravilloso que tú eres, Señor. Gracias por tu palabra que va a ser predicada en esta tarde. Amén. Reconozco, hermanos, que estoy un poquito nervioso, ¿vale? Porque la carne tiembla cuando el Espíritu Santo te visita. Y deciros que en esta tarde quiero que me aguantéis. No sé lo que Dios quiere. No sé el tiempo que voy a estar, si son 5, 10, 15, no lo sé. Yo sé que voy a dirigirme por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, bien. También deciros, hermanos, que tenemos que confiar en el Señor. Que a pesar de que se levanten problemas, dificultades, tempestades en nuestras vidas, tenemos que tener la mirada siempre en el Señor Jesús. Por eso en esta tarde vamos a leer su palabra. Amén. Vamos a leer en Lucas capítulo 5. Todos hemos leído esto y os habrán predicado miles de veces. La pesca milagrosa. Aleluya. En Lucas capítulo 5 en adelante. Y dice la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentil y se agopaban sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla y del lago de los pescadores. Y viendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, las cuales eran de Simón, le rogó que le apartara de la tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echamos la red. Y habiendo encerrado gran cantidad de peces en su red, se rompía. Y entonces hicieron señales a los compañeros que estaban al otro lado, para que vienen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de mí en todo lo que estaba con él.
Asimismo Jacob y Juan, hijo de Zebeo, era como compañero de Simón. Pero Jesús dijo: Simón, no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Y cuando trajeron a la tierra, las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Amén a su palabra, iglesia. Amén a su palabra en el nombre del Señor Jesús. Mira, hay algo a mí que me llama mucho la atención. Dice la palabra de Dios que habían dos barcas allí. Que habían dos barquitas, pero estaban vacías. Qué bueno. ¿Cuántos están vacíos hoy en día como esas barcas? Pero dice la palabra de Dios que Jesús entró en ella, entró en esa barca y se sentó y le dijo: Simón Pedro, Simón, aparta un poco la barca de la tierra. Es necesario, en primer lugar, hermanos, que Jesús entre en nuestra barca, entre en nuestros corazones. Pedro, es verdad que estuvo toda la noche pescando, era un hombre entendido, era un hombre experto en la pesca, pero podemos ver que Pedro toda la noche pescando y no pescó ni un pez. Y se llenó de coraje Pedro, pero había algo en Pedro que me llamaba mucho la atención. Dice la palabra allí que habían dos barcas a la orilla de los pescadores y lavaban sus redes. Atención, lavaban sus redes porque Pedro tenía en su corazón echar de nuevo las redes, a pesar de que tuvo un fracaso en su vida. Pedro, él seguía en su corazón de que iba a volver a pescar. A pesar del fracaso que tuvo Pedro, toda la noche pescando, toda la noche ahí, no, porque era un experto, no había otro como él. Pero dice la palabra de Dios que Pedro llegó y no pescó nada en toda la noche. Pero atención, iglesia. Dice la palabra de Dios que habían dos barquicas, allí lavaban sus redes. Pedro estaba en su corazón, no recibía un no por respuesta. Pedro tenía la conciencia que tarde o temprano iba a pescar. Pero atención, dice la palabra de Dios, a mí esto me vuelve loco, que dice que le dice, apareció en aquel lugar Jesús de Nazaret, el Todopoderoso. Cuando Él aparece, algo empieza a acontecer. Yo no sé qué tendrá Jesús, pero cuando dejamos que Dios entre en nuestras vidas, donde Él aparece, algo empieza a acontecer. Pero atención, algo me llama mucho la atención, iglesia. Y dice la palabra de Dios que le dijo Simón Pedro, Simón, boga un poquito más adentro. Y dice que, yo creo, a 2, 3 palmos, no sé, empezó a predicar su palabra. Empezó a tirar, a predicar su palabrica. Amén. Pero eso es lo que tenemos que dejar, que Dios entre en nuestras barcas. Si Dios no entra en nuestras barcas, mira, para poder recibir los mejores mensajes, tenemos que entrar en las profundidades. Para recibir de Dios tenemos que entrar dentro de la profundidad, iglesia. A mí hay algo que me llama mucho la atención. Toma. Aleluya, gloria al Señor. Es que cuando Jesús entró a la barca, Pedro estuvo toda la noche pescando y no pescó ni un pez. Necesitamos quitarnos de la tierra un poco. Necesitamos apartarnos un poco o bastante de la tierra. Y dice que dijo Jesús, Pedro, boga mar adentro. Y cuando cuando Pedro empezó a bogar mar adentro, le dice, ahora sí, Pedro, echa las redes. Y ahora digo yo, que Jesús, Pedro le dijo, Señor, he estado toda la noche pescando. Toda la noche he estado pescando y no he pescado ni un pez. La habré tirado 70.000 veces donde tú la quieres tirar ahora. Pero Dios le lleva donde él fracasó. Ahí lo lleva Jesús a Pedro. Y le dice, Pedro, en la barca estarías tú y tus amigos, pero ahora yo voy contigo. Es que cuando Jesús entra en tu corazón, empieza a cambiar tu casa, empieza a cambiar tu hogar, tu matrimonio, tus hijos. Yo no sé lo que estás esperando de parte de Dios, pero necesitamos que Dios monte en nuestra barca. Dice la palabra de Dios, yo vengo a la puerta y llamo. Si me dejas entrar, estaré todos los días
hasta la fin del mundo. Pero claro, es un caballero. Yo vengo a la puerta y llamo. Si tú me dejas entrar, dice la palabra. Pero hay quien no le dejamos entrar. Vamos a los culticos, escuchamos la palabra, pero Dios no vive en nuestros corazones. Necesitamos que Dios entre en nuestro corazón para ver ese milagro, para ver esa gloria de Dios. Necesitamos estar en el lugar donde Él nos quiere, iglesia. Por eso hay algo que me llama mucho la atención y me rompe. Es que cuando Pedro estaría toda la noche y le dice, Señor, toda la noche hemos estado pescando y tirando las redes, Padre. Le habré tirado unas 70.000 veces y tú me mandas tirar al mismo lugar donde yo he fracasado. Le dice Pedro, yo estoy contigo. Antes ibas con tus amigos, pero ahora yo estoy contigo. Y dice que empezó, tiró la red y dice, vale, pero en tu nombre he hecho las redes. Y atención, dice que las tiró y encerró una gran cantidad de peces. ¡Ay! ¡Ay, qué bueno, iglesia! Encerró una gran cantidad de peces y tenía que hacer señales para que vengan los demás. Porque si un día se rompían las redes y dice que se llenaron. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Necesitamos que entre Dios en nuestras casas, en nuestros hogares. Para que Dios pueda hacer el milagro necesitamos dejarlo entrar. Dice que entró y se sentó, se sintió cómodo. Y él predicaba y enseñaba desde la barca. Necesitamos que Dios entre en nuestra barca y nos enseñe lo que tenemos que hacer. Porque si te dejas dirigido por ti, no vas a conseguir nada, vas a ser un fracasado. Déjate dirigir por el Espíritu Santo. Déjate dirigir por Dios, iglesia. Gloria al Señor. Dice que lo que Pedro no entendía, pero sí entendió algo Pedro, que supo obedecer. La obediencia, hermanos. Hay algo que me llama mucho la atención. Pedro obedeció, a pesar de que estuvo lanzando unas 70.000 veces él. Pedro dijo, vale Jesús, yo la lanzo. Y Pedro lanzó y cogió. A veces, dice, obedeciendo aunque no entendemos el método de Dios. Nosotros tenemos que obedecer aunque no lo entendamos, aunque no comprendamos. Señor, ¿por qué estoy pasando por aquí, Señor? Pero será el propósito de Dios que pases por ahí, iglesia. Será propósito de Dios que tenga un trato especial contigo. Pero a mí, hermanos, cuando coge a gran cantidad de peces, Pedro se tira de rodillas y le dice, Padre, apártate de mí, en pocas palabras le estaba diciendo, porque soy hombre pecador, soy un fracasado. Yo creía, Padre, que íbamos a fracasar otra vez. He estado toda la noche y ahora, Señor, yo no creía, Padre, creí en mí mismo. Pero ahora comprendo, Dios, de que tengo un Dios maravilloso. Dice, Pedro, de cierto te digo que ahora ya no pescarás. Ahora serás pescador de almas, de hombres, de almas que necesitan esa palabra. Pero a mí hay algo, iglesia, cuando Dios, mira, a veces vamos a obedecer sin entender, sin comprender nada. Podemos ver a Abraham, que después de 25 años que le da un hijo Dios, le dice, Abraham, en el capítulo 22 de Génesis, sacrifícame a tu hijo Isaac. ¿Cómo? Le estaba pidiendo algo al sentido común. Un hijo fraternal, un hijo que no podía tener jamás más. Le da un hijo Dios y le dice encima a Dios, sacrifícalo. Se levanta de madrugada, porque si se llega a enterar a su madre, el Señor nos perdone. Se levanta de mañana y se va al monte Oreo donde Dios lo mandó. Y lo iba a sacrificar. Podemos ver que Abraham obedeció aunque no entendía la respuesta y el por qué, pero fuimos obedientes. Eso es lo que necesitamos tener hoy en día. Obediencia, iglesia. Aunque no entiendas, aunque no comprendas, aunque a veces ha habido fracasos en tu vida, que ves que no va y responde, pero atención, si tú confías en Dios, Él te va a llenar de sus bendiciones. Por eso, como no resultó a su hijo, Abraham, Dios lo bendijo mucho, lo multiplicó como las estrellas en la arena del mar. ¿Por qué? Porque fue obediente, iglesia. Quiero decirte, iglesia, quiero decirte que no te rindas. Que a pesar que a veces fracasamos, tú sigas de pie.
Que has caído, vuélvete a levantar. Que has vuelto a caer, vuélvete a levantar. Me caigo, pero me levanto. En el camino de Dios vas a encontrar muchos tropiezos. Vas a ver muchos errores. Vas a ver muchos fracasos. Habrá días que intentarás buscar un trabajo y no lo vas a encontrar. Pero escucha, no te rindas. Pedro era valiente. No se rindió. Él estaba limpiando las redes. Porque a pesar que estuvo toda la noche pescando, no cogió ni un pez, pero él iba a volver a intentar las redes otra vez. Qué bueno, iglesia. Quiera Dios que seamos como ese Pedro, que a pesar de que estuvo toda la noche, él lavaba sus redes, iglesia. Por eso quiero decirte que limpies tu vida. Para poder, ahora cuando se pase toda esta mala sombra de virus, para preparar nuestras vidas, ir al cultico y predicar el evangelio. Porque lo que Dios hizo con Pedro fue un llamado divino. Un llamado divino, iglesia. Y al final Pedro terminó con doble bendición, iglesia. Con doble bendición terminó Pedro, con 2 barcas llenas. De un fracaso cuando aparece Jesús. Ay, Padre, ¿qué tendrá mi Dios? Que cuando Él aparece algo empieza a acontecer. Que donde Él se sienta, todo se llena de bendiciones. Una barca no cogió nada, aparece Él y se llena. Ay, Padre, ¿qué tendrá mi Cristo? Que donde Él aparece algo cambia. Ante la tumba de Lázaro, Lázaro muerto, aparece Cristo, lo llama Lázaro, sal por su nombre. Resucita. ¿Qué tendrá mi Cristo? Que cuando ve a las personas, Él se acerca y ahí trae restauración y vida eterna. Quiero decirte que confíes en Dios. Que Dios os bendiga, iglesia. Creérmelo, si doy más de lo que no tengo, me engaño yo mismo. Que Dios os bendiga.